Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre el verbo en las lenguas del mundo. En la gramática tradicional se concibe el verbo como la palabra principal del predicado en la oración. Como designar y predicar son funciones de toda lengua humana. Todas las lenguas poseen verbos. Muchas lenguas diferencian entre dos clases de categorías léxicas. En la primera estarían los nombres y en la segunda los verbos, aunque en algunas pocas lenguas estas clases no son disjuntas. Los adjetivos en algunas lenguas son tratados de manera similar a los nombres y en otras de manera más similar a verbos estativos. La predicación verbal típicamente incluye un conjunto de categorías primarias como la persona gramatical, el tiempo gramatical, el aspecto gramatical y en muchas lenguas también categorías secundarias como género y número, aunque en algunas de estas categorías pueden faltar en cada lengua concreta. El verbo en español. En español constituye la clase de palabra más variable y está constituido por léxema y así como morfemas de número y persona en su periferia y de modo voz activa o pasiva, aspecto e infijo de vocal, temática entre léxema y aquellos. Admite morfemas de derivativos, afijos, de distintas especificaciones. Dependiendo del tipo de lengua de que se trate, los verbos pueden variar de forma. Además, el verbo puede concordar de género, persona y número, con algunos de sus argumentos o complementos. En español concuerda con el sujeto, siempre en número y casi siempre en persona. Bastantes veces con el atributo de los verbos copulativos. El verbo en francés e inglés. En otros idiomas, como por ejemplo el francés, los verbos tienen terminaciones distintas. Los verbos tienen terminaciones distintas para cada persona, pero debido a su particular ortografía, muchas de ellas son homófonas, por lo que el pronombre se considera necesario. En inglés se presenta una situación similar, por lo que en general se requiere sujeto explícito. El verbo en chino y japonés. En chino el verbo tiene siempre la misma forma, no tiene variación, según persona, número, aspecto, tiempo o voz. Tanto el aspecto perfecto o imperfecto, el tiempo futuro, como la voz pasiva. Se expresa mediante partículas auxiliares sin afectar la forma del verbo. Los verbos del japonés, por otra parte, no se conjugan con la persona ni el número, por lo que expresiones como Nihongo no hongo yondaimasu pueden interpretarse como estoy leyendo un libro de japonés, están leyendo un libro de japonés, o cualquier persona o número, dependiendo del contexto. El verbo en lenguas africanas. Un número significativo de lenguas africanas de la familia Níger-Congo, fuera del grupo Bantú, son altamente analíticas, por lo que, de manera similar a lo que sucede en chino, la conjugación de los verbos se realiza mediante partículas que pueden entenderse como auxiliares. Esto sucede tanto en las lenguas mandé como el yoruba. Lenguas amerindianas. En el verbo. Algunas lenguas amerindianas como el náhuatl, familia uto-azteca, no presentan diferencia formal entre nombres y verbos, dependiendo cualquier raíz que funciona como nombre conjugarse según la persona gramatical. Esta situación es similar a la del chino, donde los objetivos son de hecho verbos estativos, solo que en varias lenguas amerindianas también los nombres comunes pueden ser considerados verbos estativos. Gracias, profesora, eso es todo. Buenas tardes, profesora. Yo les hablaré de clases de verbo. Verbos auxiliares. Los verbos auxiliares son verbos que proporcionan información gramatical y semántica,
adicional al verbo principal. Verbos copulativos. El verbo copulativo es un tipo de verbo que algunas lenguas poseen para construir la llamada predicación nominal del sujeto de una oración. Verbos predicativos. El verbo predicativo es la clase de verbo cuyo significado denota una acción, un proceso o un estado, ya sea concreta o abstracta. Verbos transitivos. Los verbos transitivos son los verbos que requieren un complemento directo, es decir, un adjetivo directo sobre el cual el sujeto ejecuta la acción. Verbos intransitivos. Los verbos intransitivos son aquellos que no pueden tener complemento directo. ¿Por qué? La acción no puede suceder sobre algo o alguien. Los tres verbos principales. Los tres tipos principales son el infinitivo, el gerundio y participio. Se consideran infinitivos aquellos verbos que terminan en ar, o ir, como cantar, venir o vivir, mientras se clasifican como gerundio los verbos terminados en ando o yendo, como cantando o comiendo. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a exponer sobre los accidentes gramaticales. En la inmensa mayoría de lenguas del mundo, el verbo es la clase de la palabra más compleja en el sentido de que se puede reflejar más categorías gramaticales que otras palabras. Es frecuente que exprese una o varias personas gramaticales, número gramatical, tipo de modo, aspecto, y raramente algunas lenguas pueden llevarse género gramatical, evidenciales, direccionales, clasificadores de forma, intencionales, etc. En gramaticales tradicional, las categorías expresadas en el verbo se denominan accidentes gramaticales. En la mayoría de lenguas flexibles existen tres categorías gramaticales típicas del verbo. La categoría gramatical del tiempo gramatical asume diferentes formas en diferentes lenguas. Muchas lenguas europeas existen tres posibles valores del tiempo: presente, pasado y futuro. En otras lenguas la diferencia entre pasado, no pasado, presente o futuro incluyo. Existen lenguas como el chino que no tienen tiempo gramatical y la noción semática de tiempo se realiza mediante adverbios explícitos. El aspecto gramatical se refiere a la noción semática de acción acabada, acción continuada, etc. Eso sería todo, profesora, y ahora le paso la palabra a mi compañera Betsabe.